Hola y bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal sobre Power Platform, Microsoft 365, Microsoft en la nube. Para mí es un placer poder traeros por fin esta segunda parte de los 3 vídeos sobre metodología Agile para el desarrollo low code. La verdad es que les estoy poniendo muchísimo cariño a estos vídeos. Sé que prometí que saldría uno por semana, pero bueno, también es verdad que estoy participando en otras conferencias, el trabajo también abunda, así que bueno, yo creo que vais a tener la paciencia suficiente para perdonármelo y para disfrutar de esta segunda parte. ¿Qué os traigo hoy? Os traigo ya puramente, vamos a entrar en detalle en cómo aplicar la metodología Agile dentro del desarrollo low code. Sobre todo, algo que me gustaría también destacar es que estos vídeos van dirigidos a todo tipo de perfil no técnico y que por lo tanto no está acostumbrado a trabajar con una metodología Agile directamente en el desarrollo. Lo digo porque obviamente esta serie de vídeos vamos a pasar muy superficialmente y me voy también a centrar en esos aspectos del Agile que son más importantes para asegurarnos un resultado a final de ciclo y por supuesto un resultado a final de todo el tiempo que nosotros estimemos para el desarrollo final de nuestro producto. No esperéis aquí que entre en mucho detalle, no vamos a ver herramientas como podría ser Jira de Atlassian, no vamos a entrar en comparaciones con DevOps, no voy a entrar en despliegues automatizados, simplemente voy a enseñar a cualquier usuario de negocio que empieza a desarrollar con la Power Platform a cómo organizar el desarrollo, cómo planificarlo gracias a Agile y de este modo poder demostrar al resto de stakeholders cómo va evolucionando el proyecto. Y lo mejor, no perder el foco, porque como comenté en el primer vídeo, un martillo no hace un carpintero, sino toda la metodología que hay detrás y la técnica es lo que nos va a convertir en verdaderos low-code developers. Venga, ¿te quedas? Te cuento todo sobre los sprints, el product backlog, cómo definir las historias de usuario y muchísimo más. Venga, quédate y te lo cuento. Una vez hecha la introducción, vamos allá, vamos a hacer una pequeña recapitulación de qué vamos a ver en cada uno de los vídeos. En el primer vídeo, si os lo perdisteis, os dejo el enlace por aquí arriba, también en la descripción. Hablamos sobre qué era la metodología Agile, por qué era importante o por qué tenía sentido trabajar con Agile junto con Power Platform, que es tecnología low code, y la verdad es que en este caso, porque hablamos de la Power Platform, pero el vídeo es muy genérico y se podría centrar en cualquier tecnología low code. Hicimos una introducción también al Scrum, que va a ser dentro de la metodología Agile, va a ser el marco de trabajo, el framework en el que vamos a centrarnos más. Y para el vídeo de hoy, pues bueno, os tengo preparados el caso de uso, os voy a detallar cada uno de los roles que participan en un proceso de Scrum, vamos a hablar de los sprints, cómo planear el sprint, qué es el product backlog, cómo creamos las historias de usuarios, bueno, todo lo que sería ya entrar directamente en el ciclo de desarrollo y el desarrollo propio de la aplicación. Y además nos vamos a centrar en un caso de uso, voy a presentar un caso de uso que os puede ser bastante familiar y vamos a ver cómo podríamos definir las historias de usuario dentro de ese caso de uso. La verdad es que quería introducir también herramientas M365 que nos pudiesen ayudar para trabajar en Scrum, pero la verdad es que he preferido dejarlo en el tercer vídeo con algunas de las dudas que ya me habéis transmitido del primer vídeo y que pues de momento las voy a juntar en el tercero, esperando a ver si en este segundo vídeo se genera alguna duda más. Ese sería más o menos el resumen o la estructura. Vamos a ver el caso de uso. Mirad, el caso de uso es que nuestro departamento realiza varios pedidos a proveedores y que estos están actualmente centralizados en un archivo Excel. ¿Os suena? Los trabajadores centralizan las peticiones a una persona vía email y esta persona es la encargada de mantener el Excel. Vamos, que nos comunicamos, realizamos las peticiones vía email porque como solo hay un único Excel que a veces, pues bueno, tenemos problemas de coedición, a veces se borra y para prevenir todo eso hay una única persona quien se encarga de escribir ese Excel. Cuando se recibe un nuevo pedido por correo, se pone al manager en copia y este confirma el pedido. Antes de que el pedido se introduzca al archivo Excel y que el archivo Excel sea el pedido definitivo que vamos a enviar a nuestros proveedores o como mínimo el registro definitivo de los pedidos,
Antes necesitamos que el manager del usuario que manda el nuevo pedido haga una aprobación. Vamos, básicamente entrada de datos, gestión de datos por parte de un superusuario y además un manager, una aprobación que podríamos hacer por correo o por Microsoft Teams, como ya sabéis que vamos recomendando, centralizarlo todo en Teams. Vamos a ver cómo la Power Platform nos puede ayudar a agilizar y digitalizar más este proceso. Vamos a olvidarnos de esos correos y de esa información o de depender de una única persona que es la que mantiene el Excel, y vamos a verlo cómo eso se traslada a la metodología Agile, en este caso el marco de trabajo, el Scrum. Primero de todo, ¿qué vamos a realizar? Vamos a identificar los roles. Mirad, los distintos roles que intervienen en un marco de trabajo Scrum son 4, pero la verdad es que, bueno, dadas las circunstancias, normalmente el desarrollo low-code se da en equipos muy pequeños o en equipos donde una persona puede adquirir distintos roles. Vamos a hablar de ellos y luego vamos a ver cómo se pueden gestionar o cómo se pueden identificar dentro del equipo. Los stakeholders, los interesados en el proyecto, los interesados en que este proyecto funcione. ¿Quién podría ser? Bien podría ser el departamento de innovación de la empresa. Bien podría ser desde el CIO que hubiese una orden clara de digitalizar o mejorar los procesos de nuestra organización. Bien podría ser el director del departamento que nos han pedido que les ayudemos en este proceso de transformación. Los stakeholders van a ser todos aquellos usuarios que no van a intervenir en el desarrollo del proyecto y que están interesados o son los principales interesados en el éxito del proyecto y que por lo tanto van a ser nuestros sponsors también, pues si necesitamos recursos, necesitamos dinero o incluso necesitamos que estos power users, estos usuarios no técnicos, dediquen algunas horas de su trabajo para desarrollar esta aplicación, ellos, los stakeholders, van a querer ver el resultado final, van a querer ver en qué se está centrando este esfuerzo. Luego tenemos el Product Owner, es el principal responsable del desarrollo de la aplicación. ¿Tiene que intervenir el Product Owner en el desarrollo como tal? Normalmente en un grupo de desarrollo, no. Normalmente el Product Owner pues, podría ser algún Product Manager, podría ser alguien de negocio que centralizara el desarrollo o incluso podría ser también alguien técnico. Pero vamos a ver cómo se introduce en un equipo pequeño de desarrollo low code. Luego tenemos el Scrum Master. El Scrum Master es la persona que se va a encargar que todo lo que os voy a contar sobre Scrum se cumpla. ¿Qué quiere decir? Que se cumplan las reuniones, se planifiquen, que el equipo mantenga las dailies stand-ups, vamos a hablarlo, los dailies meetings, en los que el equipo va a intercambiar la información, va a ser transparente sobre el desarrollo. El Scrum Master es la persona que se asegura que todo funcione y que el engranaje no pare. Lo mismo, preferiblemente debería ser una persona ajena al equipo de desarrollo, pero muchísimas veces vemos que al final no es así y que puede ser una persona dentro del equipo de desarrollo que se va turnando dentro del equipo de Power Users, cada ciclo puede ser uno distinto, aunque preferiblemente tendría que ser una única persona y que fuera ajena. Pero recuerdo, no estamos en un entorno típico de desarrollo, estamos en un entorno donde a veces usuarios de negocio se van a transformar en desarrolladores, por lo que podríamos tener un Scrum Master que fuera implícito en alguno de los desarrolladores. Y por último, tenemos a los devs, los desarrolladores, los power users en este caso. No he querido cambiarle el nombre, pues el concepto del marco de trabajo de Scrum reconoce a los developers, pero entenderíamos que son los power users, que son los usuarios que se van a encargar del desarrollo. Importante. Para mí, creo que es muy importante identificar al stakeholder como alguien totalmente ajeno al desarrollo. El Product Owner podría ser un responsable, un manager de equipo, de departamento que quisiera impulsar el desarrollo, pero no se iba a encargar, forma parte del equipo, pero no ejecuta tareas. Se dedica, vamos a hablar de ello, se dedica a revisar el Product Backlog, se dedica a que en las reuniones tanto de Sprint Planning como de Sprint Review, pues de intercambiar o de transmitir a los stakeholders el trabajo que se ha hecho, por lo que el Product Owner tiene que saber muy bien lo que se está haciendo, no se puede desacoplar de los desarrolladores, pero no ejecuta. Aquí lo que sí que podríamos llegar a ver es que el Scrum Master
y los power users, esos dos roles se acabaran fusionando. Eso sí que yo lo vería viable y además en entornos de desarrollo hablamos de 3 personas, 4 quizás, ojalá más, pero normalmente hablamos de esa cantidad o incluso a veces solo 2 personas, el Scrum Master estaría implícito, repito. Vale, estableceríamos el roadmap, segundo punto que deberemos realizar antes de empezar puramente con el desarrollo. La persona encargada, en este caso podría ser el Product Owner junto con los stakeholders, debería realizar cuál es el roadmap. ¿Qué quiere decir roadmap? Roadmap es una idea general de qué queremos alcanzar. Queremos, en este caso, recordamos la aplicación, queremos digitalizar el proceso más de lo que ya está. Queremos automatizarlo, es decir, que todas las aprobaciones vayan automáticas y queremos que en general el proceso se desacople de la dependencia directa de una persona en mantener un Excel y que además tengamos una base de datos pues mucho más ligera. Esa sería la idea general. Ya habéis visto 3 o 4 frases de qué define el proyecto como tal. ¿En cuánto tiempo? Eso es a nivel un poco para asentar expectativas y también para que luego cuando definamos los sprints, esto podría ser un non-ending story. Esto podríamos tener 8 sprints, 20 o estar 5 años realizando sprints. Pero debemos acotar un tiempo de decir, de acuerdo, pues en máximo 1 año esta aplicación tiene que estar en producción, tiene que estar ya lista para trabajar con ella. ¿Por qué es importante acotar este tiempo? Aunque la verdad es que todo vendrá luego con los sprints, porque veremos que hay que priorizar el trabajo. Ideas siempre van a salir. Y vais a ver que cuando realicemos un sprint planning, siempre los stakeholders van a tener nuevas ideas. Pues ya que estamos, podríamos introducir una automatización para que mande un mensaje a X. O para que los datos podríamos hacer que el proveedor recibiera una notificación automática. O podríamos hacer unos gráficos en Power BI para que pudiésemos ver cuáles son los productos que más pedimos a los proveedores. Sí, todo se puede hacer, pero hay que priorizarlo. Y por lo tanto es muy, muy importante acotar el tiempo máximo que queremos que como mínimo la primera versión completa del proyecto esté realizada. Luego ya veremos si extendemos como stakeholders y también como desarrolladores esa fase de desarrollo. Establecer el sprint. Vamos a hablar del sprint como tal, vamos a hablar de la duración, de la gestión de los distintos eventos. Mira, normalmente la duración del sprint va entre 2 y 3 semanas. Mi recomendación es que si trabajamos en low code, bajo mi experiencia, es que lo alarguemos a 3 semanas. ¿Por qué? 1, porque los usuarios que se van a dedicar al desarrollo no van a estar 100% para la aplicación, para la solución, porque normalmente son usuarios de negocio que se van a ver envueltos en otras reuniones de trabajo, en otras ocupaciones y porque normalmente para promocionar este tipo de proyectos lo que hacemos es liberar a los recursos durante 2-3 horas al día. Pensad que hay historias de usuario, hay funcionalidades que requieren bastante atención y como no tengamos un equipo bastante grande, no vamos a poder lograr casi nada al final del sprint. Por lo que mi recomendación es que trabajéis, si ese es el caso, en sprints de 3 semanas. 3, máximo 3. Y lo importante, lo iré repitiendo, es que la duración tiene que ser fija. Eso es importantísimo. Siempre fija. No se vale que hoy el sprint sea de 3 semanas y en el sprint número 4 el sprint sea, en vez de 21 días, de 25 porque hay fiesta. No. Tiene que ser totalmente acotado. Eso es importantísimo. Luego, la gestión de los distintos eventos. Normalmente debería ser el Product Owner junto con el Scrum Master que se asegure de planificar los sprints plannings, los sprint reviews, las retrospectives. Ahora lo veremos. Por lo tanto, acotad ya desde buen principio con los stakeholders en el kickoff del proyecto, cuando empecemos a definir este tipo de cosas, cómo se van a gestionar los distintos eventos, cómo se van a mandar las convocatorias, en qué plataforma, Teams, obviamente, quién se va a encargar de mandar las convocatorias, quién tiene que estar incluido en las convocatorias. Esto tiene que estar muy, muy fijo. Y cuando definamos el sprint, vamos a definir también los eventos, que de ello vamos a hablar luego.
Y, por último, importantísimo, antes de lanzarnos al primer sprint con el primer sprint planning, hay que tener un Product Backlog inicial. ¿Qué es el Product Backlog? El Product Backlog es la lista de funcionalidades, de historias de usuario, es decir, funcionalidades lógicas completas, que con ellas represente una funcionalidad de nuestra solución. No una funcionalidad técnica, sino una funcionalidad en torno al usuario, por eso se llaman historias de usuario. Y antes de empezar con los ciclos, el Product Owner tendrá que definir junto con los stakeholders un Product Backlog inicial, como mínimo a grandes rasgos, qué es lo que queremos. Pero algo que hay que tener muy claro, y es lo que he comentado anteriormente, es que el Product Backlog está vivo. Eso significa que de sprint en sprint puede cambiar, es normal, porque a veces vemos una funcionalidad desarrollada y nos decimos a nosotros mismos, vaya, para el siguiente sprint queríamos, pues que la información se mandara vía Teams, pero hemos visto que podemos incorporar una nueva funcionalidad, que en vez de que se mande vía Teams, pues lo podemos mandar directamente al usuario por canal privado en vez de por chat privado en vez de un canal. Y son cosas, ideas que pueden ir saliendo. Y esa es la magia de la metodología ágil. Y eso es lo que quiero que también trabajéis muy duro cuando intentéis aplicar metodología ágil, que es la que tiene sentido aquí. También porque veremos que las historias de usuario, al principio tenemos una idea y cuando va evolucionando la aplicación, esa es la gracia también, se nos van ocurriendo nuevas cosas o vamos viendo funcionalidades que podríamos cambiar. Por ejemplo, pues habíamos dicho que el usuario pudiera filtrar los pedidos por número de pedido, pero resulta que hemos visto en las semanas siguientes que les gustaría también filtrarlo pues por nombre de proveedor, también les gustaría mandarlo por nombre o por fecha, por rango de fechas, y además esta nueva funcionalidad, estos nuevos filtros, tiene que ser priorizado. Es decir, no solo se incorporará en la lista de nuevas funcionalidades como algo nuevo, sino que además se va a priorizar. Por lo que hay que tener claro que desde buen inicio va a ser casi imposible tener todas las funcionalidades definidas, pero deberíamos trabajar en ello. Muy bien, entonces, ¿cómo definimos el backlog, ¿no? El Product Backlog inicial que comentábamos antes de irnos directos al primer sprint, al sprint planning. Vamos a ver cómo vamos a definir este backlog. Mirad, las historias de usuarios van a tener normalmente un código. En este caso, pues les podremos asignar HU, historia de usuario, número 1, número 2, número 3. ¿Por qué? Luego nos va a ayudar a referenciarlas, también porque nos va a ayudar a la hora de organización y porque luego estas funcionalidades, estas historias de usuario, vamos a hacer el breakdown, que se dice en inglés, vamos a diferenciar dentro de una funcionalidad, dentro de una historia de usuario, cuáles son las tareas que hay. Porque puede haber que haya tareas de negocio, puede ser, es decir, de listar, por ejemplo, los proveedores, necesitamos la lista de proveedores. Bueno, pues tarea para nuestros usuarios de negocio, necesitamos la lista de proveedores. Puede ser que haya una tarea a nivel gráfica, es decir, a nivel de, pues, si queremos listar todos los proveedores, necesitamos crear una pantalla de proveedores, etc. Eso sería la parte técnica, el crear la pantalla en la aplicación. Y luego podríamos tener una parte visual, que sería, pues que esa pantalla no tiene que ser en blanco y negro, hay que aplicarle lo que sería el branding, los colores de la empresa. Y eso se puede encargar otra persona, que mientras alguien se dedica a coger los proveedores y a listarlos en un componente, una segunda persona se puede encargar de diseñar gráficamente lo que sería la pantalla para listar los proveedores. Como veis, dentro de una funcionalidad tan básica como listar, pueden salir muchísimas tareas. Pues eso sería la historia de usuario, sería la funcionalidad. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de nuestro caso de uso inicial, si recordáis, teníamos un Excel, disculpad, teníamos unos pedidos a proveedores que nos llegaban por correo, pues una funcionalidad que podríamos trabajar cuando estamos con los stakeholders al principio es que queremos listar todos los pedidos actuales por un único departamento. Eso es una historia de usuario, una funcionalidad que tiene que cubrir nuestra aplicación. Aquí yo no estoy entrando en si los datos se tienen que guardar en SQL, si los datos tienen que ir mostrados en una tabla o... No, simplemente estoy definiendo
a grandes rasgos cuál es esa historia de usuario, esa funcionalidad que quiero que la aplicación cubra. Otro, por ejemplo, es que debemos permitir el registro de nuevos pedidos, que quiere decir que necesitamos de algún modo que la aplicación permita dar de alta un nuevo pedido. Como veis, no estamos diciendo ni qué campos tiene el pedido, ni si hay campos validados, ni si hay campos de multiselección que ya tienen valores predeterminados. No. Estamos simplemente a grandes rasgos definiendo la historia de usuario. ¿Qué va a poder hacer el usuario con nuestra aplicación? Debe tener los colores corporativos de la empresa. Eso podría ser siempre el tema gráfico a nivel de historia de usuario. Bueno, pues la verdad yo no soy muy fan de ponerlo como historia de usuario. Me parece que cada historia de usuario debería tenerlo implícito. Pero bueno, estamos en un Product Backlog inicial. Vamos a dejar todas las ideas que tenemos sobre nuestra aplicación y luego ya veremos si son historias finalmente de usuario o no. Una vez las hemos listado, lo que deberá hacer el Product Owner es definir en concreto la historia de usuario en el cómo quiero para prioridades, condiciones. El cómo quiero para es lo más importante porque nos va a definir en detalle cuál es el usuario que va a intervenir en la historia de usuario, para qué y cómo. Mirad, los registros. Mirad, debe permitir el registro de nuevos pedidos. ¿Cómo? Un usuario del sistema. Quiero listar todos los pedidos existentes en el sistema. Es decir, como uno de los usuarios, cualquiera del sistema, quiero poder listar todos los pedidos existentes en el sistema para tener visibilidad. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta funcionalidad? ¿Cómo? Yo, ¿qué rol tengo? Puedo tener varios roles en una misma aplicación, varios tipos de usuario. ¿Cuál es mi deseo que quiero cumplir con esta funcionalidad? ¿Cuál es el objetivo de esta funcionalidad? Bueno, pues tener visibilidad de todos los pedidos, tener transparencia, ahí imaginación. Prioridad, hay que priorizarlas, alta, baja y media. De momento esa va a ser nuestra prioridad. Y luego condiciones. Esto es opcional, pero bueno, estaría muy bien que tuvieseis las condiciones ya establecidas. Por ejemplo, puedo ver todos los registros. No se aplicarán filtros iniciales, es decir, de momento vamos a tener esta historia de usuario muy sencilla, etcétera, etcétera. En este caso no hace falta crear historias de usuario para todo el backlog, solo de aquellas que creemos que son las más prioritarias, es decir, las que son el core de nuestra solución, pues las demás, como hemos dicho, pueden cambiar. Puede cambiar el usuario, pueden cambiar las condiciones, por lo que una vez hayamos definido todas las historias de usuario, todas las funcionalidades, solo convertiremos aquellas en historias de usuario como quiero para, prioridad y condiciones, solo aquellas que sabemos que necesitan ser en el core de la solución, en ese tiempo que decíamos, mínimo, eso te tendría que cumplir. Y las demás veremos cómo evolucionan. Las historias de usuario se irán desglosando en tareas, pero eso lo vamos a hacer en los sprint reviews, cuando definamos qué historias de usuario vamos a realizar. Como hemos dicho, el responsable de realizar el Product Backlog inicial siempre va a ser el Product Owner junto con los stakeholders. No lo va a poder hacer solo, necesita que los stakeholders le ayuden a definir sobre todo el quiero, el para y las prioridades. Normalmente las condiciones los stakeholders no nos las van a decir, pero el Product Owner va a tener que indagar en ello, es decir, y a realizar las preguntas clave para definir más concretamente las historias de usuario. Que repito, no hace falta que todas las funcionalidades del Product Backlog las definamos como historias de usuario como tal, con esta ficha, pero ayudará muchísimo al principio. Muy bien, pues una vez tenemos el backlog definido, ya habríamos terminado lo que viene siendo el kickoff inicial de nuestro proyecto. Hemos definido los roles, hemos definido más o menos la duración. Con la duración vamos a poder estimar el número de sprints. Pues bueno, pues si hemos dicho que son sprints de 2 semanas, por ejemplo, y vamos a realizar 6 meses, pues bueno, vamos a poder realizar hasta 12 sprints dentro de estos 6 meses. Y ahí vamos más o menos a cuadrar porque vamos a necesitar saber de qué tiempo ejecutor, es decir, de cuánto tiempo para poder ejecutar las tareas tenemos dentro de
del total del proyecto. Ok, vamos a definir el sprint. Como recordáis, en el primer vídeo ya lo expliqué, el Scrum, el framework dentro de la metodología Agile, es cíclico. Eso quiere decir que entre estas 2 semanas o 3 suceden una serie de eventos que deben repetirse a lo largo de todos los sprints. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué es tan importante, Mar? Porque precisamente el éxito de la metodología Agile, el éxito del framework de Scrum, es seguir las pautas. Porque en el momento en que empiece el descontrol de, bueno, pues ya lo revisaremos la semana que viene, pues bueno, ya lo miraremos la semana que viene, pues bueno, esto no ha quedado definido, pero ya cuando empecemos el desarrollo, pues ya preguntaremos qué hacemos respecto a los colores. No, todo esto lo que va a hacer es llevar al proyecto al fracaso absoluto. Nos vamos a ir de tiempo, los usuarios van a dedicar más tiempo del que teníamos establecido y lo peor es que al final no vamos a poder tener un producto finalizado, sino que siempre vamos a estar haciendo cambios y además van a ser cambios que van, que eso es bueno, pero van a impactar de tal modo que vamos a estar rehaciendo y volviendo a hacer cosas porque desde buen principio no nos habíamos sentado y no habíamos establecido las historias de usuario, porque la aplicación no se habría establecido como tal. Por lo que, por favor, os recomiendo y realmente yo animo a que intentéis dentro de lo posible. Ya sé que suena como muy estricto, pero bueno, ese es el éxito. Pensad que ese es el éxito del desarrollo en Agile. Os recomiendo, por favor, establecer los eventos que voy a contar ahora siempre fijos, con su duración y además que trabajemos para que se cumplan. Ok, tenemos el Product Backlog, tenemos a nuestros roles. Empieza el día 1 del Sprint 1. Pues mirad, el día 1 del Sprint 1 se sientan normalmente el Product Owner y los Stakeholders en lo que viene a ser el Sprint Planning. ¿Qué se realiza en el Sprint Planning? Duración del Sprint Planning. No voy a hablar de duraciones fijas, porque realmente la metodología Scrum sí que habla de las duraciones que deberían tener estos eventos. No voy a entrar en la duración de estos eventos porque otra vez entiendo que cuando hablamos de low code hablamos de sprints que pueden ser muy largos, pero también hablamos, por lo tanto, de no muchísimas funcionalidades para sprint. No estamos hablando de un equipo de 15 desarrolladores o de 10 que tiene 2 semanas al 100%. Estamos hablando de algo realmente bastante light, bastante relajado, que no quiere decir que no se cumpla. Por lo que yo creo que el sprint planning en el primer sprint siempre va a durar más. Eso, por desgracia, es así, porque hay que ir cogiendo el ritmo. Pero no os preocupéis, ya veréis que en el tercer o el cuarto ciclo esto va a salir muy rápido. Mi recomendación es que fuera de 1 hora, pero obviamente pues al principio puede ser más. ¿Qué vamos a realizar en el sprint planning? Refinamiento de tareas. Solo aquellas funcionalidades que creemos que podemos asumir durante el sprint. Es decir, solo aquellas historias de usuario que creemos que tenemos la capacidad, y ahora hablaré de ello, para poder resolver en el sprint, son aquellos que vamos a entrar en el detalle y vamos a definir las tareas en concreto. Por ejemplo, dentro de la historia de usuario, de la primera historia de usuario de la funcionalidad que sería pues tener una pantalla de inicio o tener la carga de datos, allí vamos a poder tener las tareas de definir en la carga de datos, definir todo el modelo de datos, ahí vamos a poder tener muchísima más tarea. Eso no significa que cada historia de usuario vaya a durar igual que las demás. Incluso vamos a ver que habrá historias de usuario que van a tener tantísimas tareas que jamás las vamos a poder contemplar en un sprint. Y ahora os voy a poner un ejemplo y las vamos a tener que doblar, desdoblar, partir por la mitad en 2 historias de usuario. Por ejemplo, al principio de todo, cuando hagamos la carga de datos, es decir, el listar los registros, es muchísimo el trabajo que hay detrás, porque hay que definir todos los campos, que ojalá lo tuviésemos hecho ya en este refinamiento, hablar con los stakeholders, y eso es lo que tiene que hacer el Product Owner, definir los campos, definir toda la información como la queremos visualizar en la aplicación. Pero por detrás, pues bueno, seguramente habrá tareas de investigación, vamos a tener que mirar dónde exactamente van a ir los datos y quizás esa funcionalidad de listar los registros, pues la vamos a tener que desdoblar y una cosa va a ser
listar los registros y la otra cosa va a ser capaz de guardar los registros. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Luego, para la estimación, normalmente tomaremos lo que se realiza en el Scrum habitual es el Planning Poker. Podemos tomar las distintas tareas y priorizarlas por el orden, tomar la que menos creemos que nos va a llevar para realizar, es decir, aquella tarea más sencilla que sabemos que vamos a realizar, sabemos que pues la vamos a realizar en 3 horas y a partir de allí ir acotando las demás en su tiempo aproximado de duración. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque ya hay una pregunta del primer vídeo que la voy a resolver en el tercero. No creo que la capacidad sea algo que vayamos a poder estimar tan fácilmente en un equipo low code. Insisto, no estamos trabajando con desarrolladores habituales, estamos trabajando con gente que tiene otras capacidades y quizás incluso en cada sprint la capacidad de nuestro equipo va a cambiar. Eso que normalmente en un equipo de desarrollo, pues si alguien se va de vacaciones o alguien entra en otro proyecto a doble tiempo, vamos a poder gestionar más fácilmente, aquí va a ser muy difícil. Por lo que yo intentaría que en el sprint planning, cuando hagamos el breakdown de tareas, elijamos aquellas tareas que seguro sabemos que vamos a poder realizar. Pero no solo realizar, pensad que durante el sprint vamos a tener que realizar la tarea, testearla y luego llevarla a la aplicación en producción. Es decir, al final del sprint, tal y como os indiqué en el primer vídeo, necesitamos una funcionalidad realizada en su completo, es decir, en su totalidad. Por lo que, bueno, pues revisad muy bien cuáles son las tareas que complementan la historia de usuario, la historia de usuario que elegís y priorizáis para realizar durante el sprint. Todo esto en el sprint planning. Ok, pues el Product Owner coge sus tareas que ha priorizado con los stakeholders y el Product Owner lo primero que hace es en ese sprint planning es planificar todas las tareas para el equipo. Entonces el equipo de manera autónoma se tendría que autogestionar, es decir, los propios desarrolladores podrían gestionarse y trabajar con el Product Owner para ir cogiendo las tareas e ir empezando el desarrollo. Primera pregunta que muchas veces dentro del Scrum se hace. ¿Pueden participar los desarrolladores en el Sprint Planning? Sí como oyentes, no como participantes. Sí como oyentes para ver qué es el trabajo que viene, pero no deberían estar como participantes, pues aquí la voz que lidera el equipo es el Product Owner, para empezar. Podría también tener el Scrum Master para ayudarse, ¿no? Digamos, a ayudarse, sí, a cumplir, bueno, pues que el Scrum Master le fuera indicando, bueno, la capacidad y así, pero realmente, en principio, quien actúan son Product Owner y Stakeholders. Día 1, a las 9 de la mañana, preferiblemente, tenemos el Sprint Plan. De acuerdo, entonces, durante toda la duración, en este caso el sprint es de 2 semanas, es que desde el día 2 hasta el día 14, ya veis que el día 15 no lo contemplo y no debería ser día de desarrollo, es decir, el día 14 debería estar desplegadas a todas las funcionalidades a producción. Del día 2 al día 14, los desarrolladores tienen lo que se conoce como Daily Meeting o Daily Stand-Up, se dice el stand-up por los 15 minutos para que así evitamos que se alargue más y efectivamente debería no durar más de 15 minutos. Durante estos meetings que se realizan normalmente a primera hora de la mañana, eso ya es a gusto de cada equipo, normalmente a primera hora de la mañana, el equipo comenta cuáles son las funcionalidades o en qué están trabajando y siempre cada uno de los desarrolladores responde a la pregunta de qué he hecho, en qué me voy a poner y cuáles son las dificultades que me estoy encontrando. De este modo, el resto de usuarios puede identificar si hay algo en lo que pueda ayudar a nuestro compañero o por lo contrario, pues todo marcha bien. Ayer hice el modelo de datos y hoy voy a continuar aplicando los campos en la base de datos, por ejemplo. Es decir, ese sería un buen review por parte de uno de los Power Users. El Scrum Master solo participa para asegurar que los desarrolladores, el Power User, responda a estas 3 preguntas y para que la reunión no dure más de aproximadamente de 10-15 minutos. Entonces, llega el último día, hemos desarrollado todas las funcionalidades y ojalá deberíamos haber llegado hasta el final. ¿Sucede algo si no llegamos hasta el final
de todas las funcionalidades que teníamos previstas para el sprint. No, pero ahora llega el sprint review, que se va a tener que hacer normalmente siempre antes del sprint retrospective, por favor, eso sí que es importante. No pasa nada, pero habrá que dar cuentas a los stakeholders. Y por ello, en el sprint review se recomienda que participe el product owner, por supuesto, va a ser quien va a defender ante los stakeholders el trabajo que se ha hecho durante las 2 o 3 semanas que dure el sprint. El Scrum Master va a estar allí, como siempre, para facilitar el sprint review. Y los desarrolladores van a estar únicamente para responder preguntas directas que se haga pues, durante el desarrollo y el Product Owner no sea capaz de responder. Pero en todo caso es el Product Owner quien lleva la reunión y que tiene que defender ante los stakeholders qué se ha hecho y qué no se ha hecho y los motivos. Esa sería la reunión como tal y, por favor, importante porque muchas veces me lo encuentro en muchos sprint reviews. El sprint review no es un sprint planning. No puede ser que los stakeholders vayan pidiendo cambios. No, si los piden, perfecto, pero no es el momento de tomar nota, ni es el momento de aplicarlos, ni es el momento en que el stakeholder diga este botón no lo quiero rojo, este botón lo quiero azul. No, esto lo vamos a hacer en el sprint planning del siguiente sprint, que no va a ser nada más ni nada menos que el siguiente lunes, se empezaba a principio de semana. Entonces, en el sprint review deberíamos defender todo lo que nos hemos hecho y aquellas tareas que no han sido completadas deberán encolarse para el siguiente sprint y, por supuesto, priorizarse, pues son las tareas pendientes del pasado sprint. Ok, mi evento favorito, y ya terminamos rápido, es el sprint retrospective. En el sprint retrospective normalmente intervienen los desarrolladores y el Scrum Master. Ahí donde veis que pongo un asterisco es porque, por ejemplo, en el sprint retrospective podría participar también el Product Owner, sí, no estaría mal. Igual que en el Daily Meeting, si hay alguna cosa o algún comunicado que tenga que hacer el Product Owner, también puede participar si lo que quiere es ver cómo avanza el desarrollo. Pero el Sprint Retrospective es la reunión principal donde los desarrolladores hacen una retrospección de todo aquello que se ha hecho en el sprint. Por ejemplo, si no se han terminado las tareas, se evalúa el por qué. Y ese por qué, obviamente, si es un motivo de organización o un motivo de capacidad, se le transmite al Product Owner y eso lo haría el Scrum Master, si fuese problema de capacidad. Se hace una retrospectiva de qué no ha funcionado en el sprint, qué sí ha funcionado en el sprint y qué se podría mejorar, tanto a nivel de comunicación como a nivel de desarrollo. Para mí esta reunión es importantísima, además hay súper técnicas para dinamizarla. Yo de verdad animo a los power users que la mantengan porque creo que es muy positivo para un equipo que entre ellos se vayan comunicando tanto lo bueno como lo malo, tanto directamente como indirectamente, pero es necesario, pues los errores de un sprint van a ser mejoras del siguiente y esa retroalimentación es perfecta y necesaria, sobre todo en unos ciclos que siempre van a ser cerrados, pero siempre van a ser continuos. Ok, una vez hablado de los eventos, voy a hacer un par de consideraciones ya para finalizar el vídeo y vamos a hacer un repaso y a la vez voy a realizar algunas puntualizaciones también. Va a ser en el Sprint Planning donde vamos a realizar el breakdown, es decir, vamos a subdividir las historias de usuario en tareas. ¿Por qué digo importante en el Sprint Planning? Porque lo que no puede ser es que empiece el sprint y yo como Power User reciba una historia de usuario así tal cual con la descripción y me pidan que la implemente. No, porque a nivel de tarea es donde yo voy a tener la especificación de todo lo que se está buscando. Las tareas pueden ser técnicas, las tareas pueden tener un alto nivel, pero son específicamente lo que yo tengo que realizar. Tengo que poner un botón para mandar un flujo, tengo que mandar una notificación de esto, tengo que crear un flujo de esto. Es específicamente lo que yo tengo que hacer, no lo que debería hacer la aplicación, sino yo como Power User lo que necesito realizar, es decir, ¿cuál es mi tarea? Ok, tengo que hacer una barra de filtro y tengo que filtrar por este campo, el filtro tiene que ser dual, es decir, que se apliquen los dos a la vez, que no sea exclusivo, es decir, todas estas
peculiaridades y todos estos requerimientos van a estar específicos en las tareas. Así que por favor, siempre en el sprint planning, y eso es tarea del product owner, por lo que, dicho, si en algún momento necesita a los power users o es un mismo power user, va a ser bastante recomendado si al principio no termina de funcionar. ¿Es importante el tema de los orígenes de datos? Sí y no, porque estamos trabajando con tecnología low code y no sé si lo habréis notado, pero es tan fácil cambiar el origen de datos de un Power BI, es tan fácil cambiar el origen de datos de una Canvas app, es tan fácil decirle a Power Automate que en vez de mandarme un email me mande un mensaje a Teams. Obviamente hay un poco de trabajo detrás, pero no es todo un código que hay que tirar a la basura y volver a montar. Esa es la gracia. Al principio, en el Sprint 1, deberemos definir el origen de datos, pero como es uno de los motivos de por qué el low code se lleva tan bien con la metodología Agile, quizás en el Sprint 3 hay un nuevo requerimiento que implica un cambio de origen de datos. Y es tarea tan fácil como desarrollar o preparar el nuevo origen de datos y simplemente cambiar el conector. Pero no vamos a perder ni el trabajo de las pantallas, ni el trabajo del flujo de Power Automate, ni vamos a perder nuestro dashboard de Power BI, pues en verdad estamos cambiando una pequeña funcionalidad, pero todo lo demás está preparado para que no se vea afectado. Ese es el objetivo y eso es uno de los puntos fuertes del low code. Tras cada sprint necesitaremos que las historias terminadas estén en producción. Eso significa que realizar una tarea durante un sprint no solo es, ok, he puesto el botón, cierro la tarea, sino que esta tarea se tiene que testear, es decir, hay que ponerla en la aplicación de test, se tiene que probar, la puede probar el product owner si quiere o la pueden probar el resto de desarrolladores o si tenemos un power user, no creo, o sea, para equipos más avanzados sí, pero no creo que solo se dedique al test y finalmente desplegarla en la solución a producción. Por eso digo que si no llegamos al final de todo dentro de un sprint, hay que evaluar cómo estamos trabajando, quizás necesitamos más capacidad o quizás habíamos añadido demasiadas historias de usuario a nuestro sprint backlog. Hay que reflexionar sobre ello. Luego se recomienda la utilización de un Kanban board para mantener la transparencia. Aunque parezca mentira, el típico board que tenemos de Sprint Backlog, To Do, Doing, Done, To Test, Check, cuantas columnas queráis, eso pertenece más bien al Kanban board. No hay un Scrum board como tal definido, pero sí que es verdad que yo animo a que se utilice. Es más, en el tercer vídeo os voy a enseñar esta funcionalidad que teníamos, esta aplicación que teníamos de proveedores. Os voy a enseñar a llevarla a Planner y a realizar un sprint planning con Planner y cómo marcar la prioridad, cómo asignarlas, porque creo que, bueno, Planner no deja de ser una buena tarea para trabajar con power users. Obviamente, si fuésemos a grandes desarrollos, hablaríamos de un Jira o incluso un despliegue automatizado con DevOps, pero realmente recomiendo el Kanban board, aunque teóricamente los meetings de 15 minutos de cada mañana serían más que suficientes en un entorno tan sencillo, pero sí que recomiendo que utilicéis el Planner, en este caso Planner o cualquier herramienta parecida, y en el tercer vídeo os voy a enseñar cómo utilizarlo. Importante, el Sprint Retrospective, como he dicho, es muy importante, muy importante y necesario. No prescindamos de ninguno de los eventos del sprint como tal, pues cada uno de ellos son clave y están pensados para una funcionalidad en concreto, por lo que por favor no les quitemos el mérito y realmente sepamos aprovechar y sepamos conducir a los usuarios clave, a los roles clave dentro de cada uno de los eventos. Eso se va a encargar el Scrum Master o cualquier figura que hayamos identificado dentro del equipo. Y obviamente, como he dicho, el proceso es siempre cíclico. Siempre termina un sprint, empieza otro, termina otro sprint, empieza otro, así hasta que cubramos el límite de tiempo que nos habían dado los stakeholders, porque es el límite que nos van a pagar para poder realizarlo, los 3, 6, 8 o 12 meses, y sobre todo el backlog tiene que estar vivo. Las tareas que habíamos definido dentro de cada historia de usuario pueden cambiar durante el sprint planning, pueden cambiar, para eso están, puede cambiar su priorización y es importante que lo entendamos. Y eso
puede impactar en el propio desarrollo. Y también este mensaje va para ti, Power User. Lo he comentado antes que en el origen de datos, pero esto es así. El Agile permite que si hoy el botón lo quería a mano derecha y hoy lo quiero a mano izquierda, se pueda cambiar. Y esa es la peculiaridad, es decir, que todo evolucione. Si ahora quiero aplicar otro branding, si ahora quiero hacer un split de la pantalla y quiero dividir la pantalla de registro en dos, o quiero añadir un nuevo rol de usuario, todas esas cosas están permitidas y es lo bonito para mí del Agile, que el backlog esté vivo y seamos capaces de ir transformando las nuevas ideas en nuevas funcionalidades. Pues muchísimas gracias una vez más por seguirme en este segundo vídeo sobre metodología Agile y Low Code. Insisto, no he sido muy firme en según qué aspectos, no he hablado mucho de la capacidad, pues la capacidad es muy variable y bastante difícil de definir, pero sí que recomiendo que cada uno de los equipos vayan trabajando sprint tras sprint para conocerse, saber hasta dónde llegan y al principio saber gestionar la frustración. Pues en el principio de los sprints vamos a ver que todo es muy difícil, vamos a ver que quizás solo vamos a poder cumplir una o dos funcionalidades, pero esa es la gracia, que cuando lleguemos y tengamos ya una metodología y la rueda empiece a circular, todo va a ser mucho más fácil de gestionar y vamos a ser más transparentes con nuestros stakeholders. Y lo mejor es que todas las nuevas funcionalidades que van llegando las vamos a saber administrar, pues esto es un contrato. Estos eventos de los que hemos hablado, estos roles, en este kickoff inicial que he comentado, esto es un contrato entre los stakeholders y el equipo de desarrollo. Nosotros nos comprometemos a desarrollar y vosotros aceptáis las reglas del juego, pues en la Power Platform y el Low Code siempre hay espacio para metodología Agile. Muchísimas gracias por seguirme en este segundo vídeo del paquete de 3 vídeos que estoy preparando de metodología Agile para Power Platform. Lo dicho, cualquier duda que tengas me la puedes dejar en comentarios. No dudes en suscribirte a mi canal y estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!